bolsillo de quienes dependen del transporte público a diario. Yelmira Jiménez, presidenta de la Voluntad de Gandhi y vocera del Comando Intergremial de Transporte, nos explica qué hay detrás de este ajuste. Ya había salido publicado en Gaceta que estos aumentos iban a estar indexados al tipo de cambio del dólar y bueno, para los venezolanos ya es cotidiano ver que aumentó el pasaje. ¿Cuál es el impacto real que tiene esta medida y cómo se ha vivido desde lo cotidiano para el sector transporte? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, se realizaron una serie de reuniones. En primer lugar, en el mes de mayo, el 20 de mayo, se realizó el primer encuentro de transportistas con la presidenta encargada, en donde allí se planteó una ruta de trabajo. La principal solicitud que se realizó en ese momento fue precisamente la indexación del pasaje, por supuesto, anclado a una tarifa. Es importante destacar que en este momento estamos trabajando es un ajuste, no es un aumento real. Se hizo un tema de justicia debido a que el resto de los servicios públicos están anclados mensualmente y se indexan los primeros de cada mes. Tenemos el ejemplo reciente de, por ejemplo, la Telefónica, en donde han hecho un anclaje al 0.33 e indexado mensualmente. Entonces es un tema de justicia con el servicio de transporte público. Debemos recordar que el servicio del transporte público es un mecanismo que se utiliza en masa y el intercambio es una tarifa. Entonces, nosotros en mesas de trabajo que se han llevado con una serie de problemáticas, dentro de eso está el tema del combustible, la devolución de unas unidades de transporte público retenidas de hace 2 años, por el tema del derecho a la propiedad, en insumos y repuestos. En el mes se acordó que los primeros de cada mes se iba a hacer la indexación a 0.25 centavos de dólar. En conjunto, el gremio del transporte, solidarizado con la tragedia que ocurrió el 24 de junio, se realizó una paralización y no se llevó a cabo ese aumento en el 1 de julio. Quiere decir que venimos arrastrando un tema de pérdida. Es importante destacar que en la última Gaceta oficial que se emitió, con fecha 13 de marzo, el valor del bolívar ante el dólar era 443. Para el 1 de junio, que se comenzó el ajuste del pasaje a 0.25, que se llevó la tarifa a 140, el precio del pasaje del dólar en ese momento estaba en 554. Podemos visualizar que en el día de hoy, 5 de agosto, el dólar aparece 755. ¿En qué nos afecta directamente al servicio de transporte público? Las unidades de transporte público como medio de transporte requiere de una serie de mantenimientos para poderlas mantener operativas. También a eso sumamos las horas hombres que se invierte allí. Ese transportista debe generar a través del cobro del pasaje el sustento de la unidad de transporte público, así como el de él y su familia. Entonces es un tema bien complejo. Los transportistas no recibimos ninguna compensación del Estado, ninguna indemnización, ni siquiera en los tiempos de crisis como ocurrió en este momento. También es importante destacar que los transportistas pusimos desde el primer momento del 24 de junio nuestras unidades al servicio de las comunidades. Hemos hecho traslado de las personas de apoyo, insumos, dependiendo de los lugares, se han asignado las unidades mejor o las que están regulares, pues han hecho por lo menos el apoyo en la parte urbana. Entonces, ¿en qué repercute esto? Pues nosotros es un tema de justicia. Solamente desde el lunes hasta hoy ya ha ocurrido una devaluación de la moneda que nos impacta. Ya en 15 días ese monto está devaluado por debajo del 0.25 y los insumos y repuestos que nosotros... Simplemente con Handy.la es mucho más fácil administrar nuestra fuerza de ventas y rutas de reparto. Con una sensación del tipo de cambio para ese momento, ya deberían acostumbrarse o se van a tener que acostumbrar a que todos los primeros de mes se va a ajustar el servicio del transporte público. Usted decía que está en 25 centavos de dólar. ¿Cuánto debería estar? ¿Cuánto consideran los transportistas que debería ser la tarifa justa para poder
cubrir, digamos, por supuesto, los costos operativos y de mantenimiento, como usted señalaba ahorita? Según los estudios que nosotros tenemos, en los costos operativos debería estar cerca de 0,50 centavos de dólar. Todavía estamos por debajo de lo que debería ser. Por eso usted ve en qué repercute eso. En el deterioro de las unidades se observa que los vehículos de transporte público en Venezuela son los más antiguos de Latinoamérica, lastimosamente, porque el ingreso no te permite adquirir unas unidades de transporte que rondan cerca de los $180.000. Entonces es realmente complicado. A esto se suma el tema del combustible, por ejemplo. Los ingresos merman, ya que el combustible, en el mejor de los casos, como en el Distrito Capital, se otorga interdiario. Y ese fue otro tema importante que se tocó en esa ruta de trabajo, que se verificara a través de PDVSA ese otorgamiento, ya que eso limita el servicio, el trabajo del transportista de 30 días, solo tiene para elaborar 15, porque es lo que se suministra de combustible. La regularización en la entrega de combustible. Eso también es importante destacar, que los transportistas, dentro de las posibles soluciones que hemos aportado, es que siempre estamos dispuestos a que de una vez por todas cancelar el combustible a un precio razonable, porque también tenemos que entender que una vez que se comience a cancelar el combustible, eso repercute en los costos operativos y por supuesto incide en el precio del pasaje. Otro de los planteamientos que realizamos desde nuestra gremio es la implementación del bono del transporte. Y eso es muy importante en este momento que estamos viviendo, que debería de por lo menos comenzarse a implementar en el estado de La Guaira, los estados críticos, porque eso ayudaría muchísimo al usuario para nosotros poder solventar la situación. Bien, usted comentaba que no han recibido quedan fuera del ajuste cada mes con la subida pues del dólar oficial, pero quisiéramos saber si en estas reuniones también se ha abordado, por ejemplo, la dotación de repuestos, además del tema de la gasolina, cómo han quedado con las mesas de trabajo, se han planteado justamente el apoyo en este sentido. Precisamente en la ruta de trabajo que se planteó el 20 de mayo, posterior a ello se realizó en su momento una reunión el día 21 con la ministra Jacqueline Faría. Lastimosamente ya hicieron un cambio, nuevamente. Se supone que se debería seguir la hoja de ruta con el nuevo ministro. Ya comenzó a tener, tuvo un primer encuentro, una primera reunión con un sector del transporte, y la solicitud es que se debe dar continuidad. Efectivamente se pidió que de alguna manera se lograran conseguir los insumos y repuestos a unos costos considerables, que nosotros podamos tener acceso. También en esa mesa de trabajo se plantearon unos microcréditos a través del Banco Digital de los Trabajadores. Se comenzó en una primera parte, pero se paralizó. Esperamos que continúe esto, porque no es que va a resolver la totalidad del problema, pero es un paliativo para esta situación y tratar de reparar las unidades de transporte público, que ya en su momento tenemos cerca del 30% paralizado en los estacionamientos, porque al mermar esos ingresos existe la menor posibilidad posible de reparar un vehículo cuando un motor está en estos momentos, los precios están elevados. Cuando se planteó todo este tema y este debate acerca del incremento del costo del pasaje, muchos de los usuarios se preguntaban: ¿cómo voy a pagar yo? ¿Cuáles son los mecanismos que actualmente están disponibles en las unidades de transporte para que los usuarios puedan realizar sus pagos ante la falta de efectivo? Bueno, es un tema importante. Hay que reconocer al usuario que se ha sumado y ha asistido al transportista. Desde el día sábado que se comenzó a hacer el cobro, la receptividad ha sido muy buena. Sí entendemos que algunos tienen algunas limitaciones, y es por ello que los transportistas hemos aplicado lo que es la digitalización del pasaje. En este caso se colocan en las unidades de transporte público los números de las cuentas para realizar pagos móviles, inclusive los QR. Estamos en ese proceso en donde debemos adaptar, porque ese es otro tema, la falta de efectivo que tenemos en la calle. Sabemos que el billete en este momento de menor denominación es el de 20 bolívares. Entonces se supone que
ese usuario en el momento de cancelar, pues existe una diferencia entre el usuario y el transportista que genera cierto roce. Y nosotros hemos tratado de resolver esa situación a través de esa vía. Yelmira, hay dos temas que quisiera que abordáramos. El primero está relacionado con el pasaje preferencial para los adultos mayores. Quería saber si los transportistas están recibiendo algún tipo de subsidio por ese pasaje, si se está cumpliendo, digamos, que las personas mayores, los adultos mayores puedan abordar las unidades sin ningún problema. Ese es el primer tema. Y el segundo tema está relacionado con la antigüedad del parque automotor de los transportistas, es uno de los más antiguos de América Latina. Quería saber si en estas reuniones que han sostenido con el Ejecutivo Nacional se ha tocado este tema para un posible financiamiento. Bueno, en una primera fase se ha solicitado, por supuesto, los transportistas de generaciones siempre se competía por tener la mejor unidad de transporte. Lastimosamente ahorita da solamente para mantener los costos operativos y la parte de lo que es la parte externa, pues quizás la observamos en un cierto deterioro. Reconocemos que es así, pero podemos garantizar que en la mayoría por lo menos está operativa. En cuanto al pasaje preferencial, en la Gaceta 43.335, con fecha de 13 de marzo, allí se especifica muy bien. En las rutas urbanas está exonerado el adulto mayor, las personas con dificultades de movilidad o discapacitados y el estudiante en un 50%, pero es importante destacar que el estudiante en épocas de clase, en épocas escolares, de lunes a viernes y debidamente uniformado, en el caso del estudiante universitario, con su respectivo carnet de identificación acorde al periodo que está cursando. En el caso de las rutas suburbana e interurbana, deben cancelar el 50% del pasaje, porque allí se supone, o sea, tenemos que se calculan las tarifas en kilómetros recorridos. Bien, y no nos quedamos solamente con la voz en representación de los transportistas, sino que también salimos a la calle a preguntarle a la gente precisamente cómo leen este ajuste del pasaje y sobre los mecanismos, lo que hablábamos hace algunos segundos. ¿Están de acuerdo con el aumento del pasaje? ¿Qué dijeron? A continuación escuchemos. Bueno, está para la condición económica del poder adquisitivo venezolano está un poquito elevado. Sin embargo, si somos empáticos, nos colocamos en el lugar del conductor, el chofer, el propietario de la unidad, el monto es más o menos aceptable de acuerdo a los costos de mantenimiento de la unidad después. Claro, me parece que está caro, pero la situación es. Pero ¿usted cómo hace pensionado? Sí, señor. ¿Cómo se hace ahorita? Trabajar, amigo. Sí. Trabajar. No hay de otro. Yo considero que el pasaje no está a un precio justo, porque las condiciones del país no le hacen justicia a eso. O sea, siento que el pasaje está muy elevado el precio, pues. Bueno, yo pago pasaje de mitad de precio, pero tengo problemas porque muchas veces no me aceptan el pasaje, tengo que pagarlo completo. Pero a estos momentos no se justifica un aumento de sueldo, o sea, un aumento de pasaje, por eso. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a hacer una diligencia y en 190 es que está, que lo llevaron ellos. Según como vaya la tasa, todos los primeros de cada mes lo van a ir aumentando. Pero no es justo porque hay personas adultas mayores que no ganan lo suficiente, esa pensión no es suficiente, eso lo sabe todo el pueblo. Bien, escuchábamos, bueno, lo que dijo la gente en la calle. Algunos estaban conscientes precisamente de que cada primero de mes se hace el ajuste correspondiente. Otros dicen que entienden el ajuste que se está realizando. Sin embargo, señalan que el bolsillo no da para este costo del pasaje. ¿Qué les dice a continuación a ellos? Precisamente uno de los planteamientos que mencioné fue que hacemos una solicitud y creo que es el único gremio que lo haría, porque todos los días aumenta el precio, por ejemplo, de los alimentos, de los medicamentos, de todos los rubros, y en este caso nosotros estamos sumando a lo que es lo general. Todo lo que es la etapa de servicios se ajusta mensualmente. Nosotros estamos solicitando
que a los empleados públicos se le otorgue un bono por la vía que ellos mantienen, por ejemplo, equivalente a $30 mensuales. ¿Y de dónde pudiese salir esos recursos? Del mismo pago de la gasolina. Nosotros estamos dando la problemática que se está planteando y una posible solución que está dentro del marco de lo que es el tema económico. Le tocaría al Ejecutivo Nacional sentarse y estudiar cuáles son las propuestas. Nosotros en épocas anteriores siempre cancelamos el combustible. Es del tiempo pandemia para acá que se hizo el subsidio total. Sabemos que es necesario porque esto ayudaría muchísimo en el tema económico y nosotros realmente estamos prestos a que eso tiene que ser. Bueno, nosotros desde acá enviamos un abrazo fraterno a todo el sector transportista de Venezuela, sobre todo a aquellos transportistas que desde muy temprano salen de sus casas para llevar a otros venezolanos a sus lugares de trabajo. También hacemos un exhorto importante para que esas unidades tengan el ambiente adecuado y que sean dignas para todas aquellas personas, y también comprendemos la realidad de que se les hace cuesta arriba el pago del pasaje, porque hay personas que para movilizarse no requieren solamente un medio de transporte, sino que utilizan 2 y hasta 3 medios de transporte para poder llegar a su destino. Esperamos que todo esto se encamine y que la próxima vez que vuelva tengamos noticias positivas. Así es. Gracias por estar con nosotros, Yelmira Jiménez, presidenta de la Voluntad de Gandhi y vocera del Comando Intergremial de Transporte. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, mortal ola